La paz del Señor, Dios les bendiga. Hoy les traigo una palabra poderosa de parte de Dios, revelada por el Señor, que seguramente va a impactar su vida. Le va a traer una nueva visión sobre los sueños. Y el tema de este mensaje es sueños con propósitos. Y hay un texto para la base de este mensaje que es Filipenses capítulo 2, versículo 13, que dice: porque Dios es el quien en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Texto lindo, palabra de Dios. Pero hay un otro texto con una traducción más actual que dice así: pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Palabra del Señor. En todos los tiempos, Dios usó a hombres como yo y como usted para realizar sus sueños y sus propósitos. No que Dios sea colocando a la fuerza esos sueños, no. Dios busca hombres, Dios busca mujeres que le aman, que le temen y les coloca en la mente sus sueños, y el hombre o la mujer o el joven o quien quiera que sea que sirve a Dios los percibe, los absorbe, y entonces él pasa a vivir los sueños de Dios y a realizar los sueños de Dios con la ayuda del Señor. Veamos algunos hombres, por ejemplo, que fueron usados por Dios para cumplir propósitos muy especiales de parte de Dios, y soñaron y se esforzaron y lograron, y algunos sueños todavía se van a cumplir en un futuro muy, muy cercano. Primero hombre que quiero hablar no podía ser otro sino Abraham. Dios le da una visión, un sueño, y le dice: tengo algo nuevo para ti, sal de tu tierra, del medio de tus parientes, y ve a una tierra que yo te voy a mostrar. Qué sueño, ¿no? Bien, Abraham lo creyó, y Dios le dijo: te daré un hijo también, que será tu descendencia. Y también Abraham le creyó a Dios, y salen de su tierra y comienzan a ir en dirección a lo que Dios había propuesto. ¿Y cuál era el sueño de Dios? La verdad que el trasfondo del sueño de Dios era que él quería comenzar a través de Abraham a forjar un pueblo especial para sí, que era el pueblo de Israel. Y también el segundo propósito de ese sueño era revelar un misterio en el futuro del amor de Dios, porque el amor de Dios no estaba solo dirigido a Israel, sino que Dios, a través de este sueño de el nacimiento de su hijo Isaac, todas las naciones llegarían también a tener una oportunidad y conocer al Señor, así como nosotros pudimos conocer también. Y eso nosotros vemos porque se cumple la palabra. Dios habló a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué lindo, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿fue fácil el cumplimiento y lo que se va a cumplir todavía? Es lógico que no. Los sueños de Dios tienen propósitos, y siempre habrá obstáculos, siempre habrá impedimentos, porque Satanás se mete, porque él sabe que los sueños de Dios generan vida. Los sueños de Dios generan transformación. Los sueños de Dios traen restauración. Entonces el diablo sabe, y él procura de todas las formas, de todas las maneras, frustrar los planes de Dios. Pero gloria a Dios que él nunca logró. Y cuando nosotros vemos la historia de Abraham, vemos que muchas cosas le sucedieron, ¿no? Primero se metió en el sueño su sobrino Lot. Él no tuvo sabiduría o entendimiento y llevó a Lot consigo. Y de pronto ya hubo problemas y él tuvo que separarse y dejó lo mejor que tenía para Lot y se fue a vivir en un lado que era muy difícil. Ese fue el primer obstáculo. Luego él se va y allá más adelante él tuvo miedo que lo mataran y dijo: vas a decir, Sara, que sos mi hermana.
Y ahí entonces ya el diablo se metió, ¿no es? Porque el diablo quería de verdad que Abraham fuera muerto y de esta forma no se cumplieran los planes de Dios, ¿no? Y luego nosotros vemos que él acaba quedando viejo. Él y Sara ya están con casi 100 años y nada del hijo. Y ahí de nuevo, ¿no es? Se mete alguien, la misma Sara se mete y dice, no, voy a ayudar a Abraham cumplir con sus sueños. No puedo darle hijos, pero yo le voy a dar mi sierva Agar. Y les da su sierva Agar y ella tiene un hijo, Ismael, con Abraham. Pero el sueño de Dios no estaba esto. Eso era algo que vino de la mente, del corazón de Sara. Pero Dios no falla. Y llegó el tiempo en que Dios, después ya de viejo, tanto él cuanto Sara, le da un hijo. Y este hijo es Isaac. Y ahora él está feliz, contento, ¿no es? Gloria a Dios, se cumplió el sueño y de repente Dios le prueba una vez más. Dame ahora el sueño de vuelta para mí. Y él le creyó a Dios y estaba dispuesto a darle su hijo porque sabía, dice él, que Dios podía de las piedras darle de nuevo sus hijos. Y así nosotros vemos la historia de este hombre que marcó la diferencia y hasta hoy nosotros somos beneficiados porque por fe, a través de los tiempos, el evangelio llegó a nosotros y nosotros los gentiles tuvimos una oportunidad. Dios siempre quiso salvarnos. Gloria a Dios. Otro hombre que no podíamos dejar de citar aquí es José. Nosotros lo llamamos el padre de los sueños, ¿no? Y Dios coloca en José un sueño, ¿no? ¿Y qué quería él? Él quería también ahora dar continuidad al sueño de Abraham y comenzar ahora realmente a forjar una nación allá en Egipto, que era su pueblo. Pero primero él quería un hombre para cumplir ese propósito. Y la tierra tenía que ser salva, ¿no? De una terrible hambruna que estaba viniendo. Y Dios quería ser glorificado, pero Dios, Él se glorifica en la vida de hombres que sueñan los sueños de Dios. Y ahí estaba José, ¿no? Quizás no era el más indicado, quizás él no era el que nosotros escogiéramos para ir a hacer un trabajo de este, ¿no? Pero ahí estaba José, odiado, despreciado, vendido como esclavo por sus propios hermanos, calumniado, olvidado, abandonado, ¿no? Pero Dios lo llevó a su propósito. Es Dios que da el querer como el hacer, ¿no? Y Dios lo llevó así, de esta forma. Y aún con 100% de improbabilidad de que las cosas no podía suceder, que él no era el indicado y que su sueño era un sueño de su cabeza. Aún con todo eso, ¿no? José llega a ser el principal hombre de la tierra después de Faraón. Y el propósito de Dios se realizó porque él acaba salvando la humanidad de aquel tiempo, ¿no? De la extinción, porque a través del sueño de Dios, él hace con que todo el Egipto venga a ser el acelero, el almacén del mundo. Y ahí nosotros preguntamos, ¿fue fácil para José? No, nunca es fácil. Quien tiene sueño de Dios encontrará obstáculos. Quien tiene sueños de Dios encontrará barreras por adelante. Este hombre sí que sufrió, ¿no? Calumniado, injuriado, insultado, todo lo que venía sobre él, pero él sabía, él seguramente decía, no sé cómo va a ser, ¿no? Y hasta en la cárcel él estaba ahí esperando todavía. Cualquier uno de nosotros hubiera desanimado, bien, quizás ni siquiera estaríamos aquí hoy porque el mundo había sucumbido en aquel tiempo. Pero Dios usó a José. No fue fácil, pero él logró. Y el mundo vino a conocer a partir de ahora que comenzaba a levantarse el pueblo de Dios. Siguiendo la historia, Dios tiene que cumplir con su propósito. Entonces, ahí está el pueblo en el Egipto. Se multiplica, ya son más de 2 millones.
Faraón siente miedo y él sabe que ese pueblo comienza a tomar forma y era el pueblo de Dios. Faraón está ahí aterrorizado con el pueblo y Dios habla en el desierto con Moisés y le dice: tú sacarás a mi pueblo de Egipto. Él hizo de todo, colocó todos los argumentos, se sintió el menor de todos, puso todas las excusas. Dios dijo: no me importa, mi sueño está en ti y tú lo absorbes ahora. Y él lo absorbió cuando llegó allí delante de aquella zarza ardiente y Dios dice para él: saca las sandalias y los zapatos de tus pies porque ese lugar que estás es santo. Dios prepara los hombres para cumplir sus propósitos. Es Dios quien tiene y quien hace y quien determina el querer y el hacer. Entonces nosotros vemos que Dios comenzó a usar a Moisés. Dios tuvo que mostrar su gloria a Faraón. ¿Y cómo fue que lo hizo? Fue por medio de aquel que tenía sueños, ¿no? Que era Moisés. Y finalmente el Egipto tuvo que conocer las plagas, las muertes y tanta desgracia porque Faraón no quería ceder al sueño de Dios y al sueño de Moisés. Nadie puede detener un hombre, una mujer que viene caminando, que viene avanzando con los sueños de Dios. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Moisés acaba saliendo con el pueblo de Dios de Egipto y entra al desierto, por donde anda por 40 años con tanto sufrimiento, con tanta cosa, con tanta traición, con tanta rebelión, pero que dice la palabra de Dios que cuando llega a la frontera de la tierra prometida, Dios dice a él: bien, Abraham, ahora quédate aquí, tú quedarás conmigo. Ya cumpliste con el sueño. Dios nunca lleva ni permite que nadie se muera y que nadie se vaya sin cumplir con su sueño que tiene programado para esta vida. ¿Fue fácil? No fue fácil, pero el querer y el hacer de Dios prevalecieron. Dios tiene propósitos y Él los cumple y Él nos prepara para enfrentar y nos da capacidad. Y nosotros recibimos de Dios esta gracia para poder llegar a cumplir con los sueños de Dios. Qué lindo, ¿no? Podemos hablar de tantos hombres. Voy a hablar de uno más, de Nehemías, ¿no? El sueño de Dios era reerguer a Jerusalén, porque ahora ya su pueblo estaba 70 años en Babilonia, ¿no? Y él estaba esclavizado, estaba sufriendo y Dios estaba dando un basta, escuchó el clamor del pueblo y viene y coloca el sueño en Nehemías. Nehemías estaba en un cargo privilegiado. Nehemías estaba en el palacio del rey. Él estaba con una vida tranquila. Él tenía privilegios. Su situación era estable. Pero Dios quería usar a Nehemías para cumplir con sus sueños. Y coloca este sueño en Nehemías y Nehemías comienza a soñar con los muros levantados, con la ciudad reconstruida y él deja todo. Cuando tenemos sueños de Dios, nada es más importante que los sueños de Dios en nuestra vida. Nehemías se duele por sus hermanos, por su pueblo y se va a Jerusalén y levanta los muros. Él deja todo por una aventura. Podría alguien decir, ¿no? Que era poco probable que él podía hacer. Enfrentó enemigos, enfrentó amenazas, enfrentó insultos, enfrentó burlas, enfrentó peligros, traiciones, desprecio, pero él no desanimó. Los sueños de Dios estaban en su mente y en su corazón, y él logró alcanzar lo que Dios había colocado en su corazón. Restauró los muros de la ciudad y para que pudiera esperar el pueblo de Dios. Ayudó a terminar la construcción del templo. Ayudó a levantar la ciudad que estaba totalmente destruida y acabó siendo el gobernador de Jerusalén en ese tiempo. Qué maravilloso. ¿Fue fácil? No fue. Pero una cosa es cierta, ¿no? Uno tiene que cumplir con el querer
y el hacer de Dios, porque el querer es la voluntad de Dios y el hacer es la capacidad que Dios nos da para poder llegar a realizar y alcanzar los objetivos que Dios coloca en nuestros corazones. Yo podía hablar hoy de Elías, podía hablar de Esther, podía hablar de David, de Salomón, de Gedeón, ¿no? Que cumplieron tantos sueños de Dios. Pero quiero terminar con los últimos dos sueños de Dios que yo creo que son los más importantes de toda la historia de la humanidad. Son dos sueños tremendos. Uno ya se cumplió, gloria a Dios. Él vio la tierra perdida, caída, el hombre sucio en el pecado, el hombre condenado a pasar una eternidad lejos de Dios. Y él mira la tierra con amor y envía a su único hijo, coloca en la mente de su hijo Jesucristo que él tenía que venir a esta tierra y aquí conquistar esta humanidad perdida con tanto sufrimiento. Jesús sufrió como nadie sufrió, aguantó lo que nadie aguantó, siendo que era Dios. Dice, el verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir esto? La palabra Jesús se hizo humano para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y cuando Él está en la cruz y Él dice, Padre, a ti entrego mi espíritu, está consumado. En ese momento Dios dijo gloria y los ángeles se alabaron a Dios porque allí se cumplía un gran propósito de Dios, que era la salvación mía, tuya, de nuestra familia y de aquellos que aún van a ser salvos. Dios coloca este sueño, Jesús lo cumplió. ¿Fue fácil? No. Satanás se metió de todos los lados, fariseos, saduceos, escribas. ¿Quién no se metió en el camino del Señor? Aún sus discípulos que eran para ser sus mejores amigos, había un ladrón, había un traidor, había uno que era peleón y había, la mayoría se peleaban para saber quién era el principal. Jesús enfrentó todo eso, pero él tenía un objetivo, él tenía un sueño. Yo voy a salvar a la humanidad perdida. No merece, pero yo la voy a salvar. Voy a derramar mi sangre, voy a entregar mi vida para que la salvación alcance la vida de ellos. Y ahora quiero hablar del último sueño, ¿no? El último sueño tiene que ver conmigo y contigo. El gran sueño de Dios para concluir sus sueños en la humanidad es que nosotros, yo y usted, aleluya, tengamos el sueño de hacer llegar el conocimiento de Jesucristo a todas las personas. Es eso que Dios espera de nosotros. Ese es el gran sueño de Dios, el gran propósito de Dios para nuestras vidas. Jesús hizo su parte, pero ahora para llegar a la conclusión del sueño, del plan, del propósito, de lo que Dios quiere con nosotros, es que ahora nosotros recibamos este sueño en nuestra mente. Él dijo, id por todo el mundo. Nosotros somos lo que Dios ha elegido, que ha escogido para realizar su sueño. Y ese tiene que ser nuestro sueño. Si este no es nuestro sueño, nosotros estamos fuera del propósito. Nosotros estamos lejos de la voluntad de Dios. El sueño es el propósito, es la voluntad de Dios. Dice, Él hace el querer y el hacer. Y Él coloca hoy el querer en nosotros, de nosotros poder hacer esto que es lo más necesario en esta humanidad perdida, hacer conocido el nombre del Señor, hacer conocido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Este es el último gran sueño que Dios confió a mí y a usted. Él no miró si teníamos capacidad o no. Él no miró si nosotros teníamos estudio o no. Él dijo, vosotros seréis mis testigos. Todos pueden ser testigos. Quizás usted haya preguntado muchas veces, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Bien, ahí está, clarito. El propósito de Dios para con tu vida, para con mi vida, para con todos los creyentes,
es que nosotros anunciemos la palabra y hagamos el nombre del Señor grande y podamos llevar miles de personas a la salvación, a la vida eterna, que es la conclusión de todos los sueños de Dios. Todo lo que he hablado y todo lo que he proyectado aquí en este mensaje viene desde Abraham. Y aún antes de eso, dice que antes de la fundación del mundo, Dios ya estaba preocupado con nosotros. Y Él envía Jesucristo. Y Jesucristo nos salva. Y nosotros ahora estamos para salvar vidas. Proverbios capítulo 24, versículo 8, dice así la palabra de Dios: salva a los que están en peligro de muerte. Este es el sueño de Dios, que nosotros seamos usados en ese tiempo, sepamos hablar o no, tengamos teología o no, estudio o no, rico o pobre, no, si sabemos hablar o no, Dios nos da la capacidad, porque en Él está el hacer. Nosotros solo tenemos que trabajar y Él va a hacer, porque el Espíritu Santo es que convence el hombre de la muerte, del pecado y del juicio. Termino así, diciendo, hagamos cumplir con este sueño. Sueñe con esto. Quizás usted nunca lo hizo, pero comienza a soñar en ver que usted va a arrancar vidas de las garras de Satanás. Aleluya. No hay mayor alegría, ¿no? Que ver una alma salva y que usted pudo ganarlo, pudo discipularlo. Oh, gloria. Ese es lo más lindo, lo más maravilloso. Dios te bendiga. Y si usted aún no ha recibido a Cristo, que me escucha, ¿no? Hoy, crea, Dios también soñó contigo también. Y Él quiere salvar tu alma y te quiere colocar en línea de frente y hacer de ti un instrumento para la gloria de su nombre. Quiero orar contigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú colocaste sueños en muchos hombres desde el principio de la humanidad y llegó hasta hoy, hasta mí, Señor, hasta mis hermanos, y nosotros estamos soñando con una generación transformada, cambiada, justificada, santificada, Señor, una generación restaurada por tu sangre preciosa. Coloca esta mentalidad, coloca, Señor, este sueño, coloca esta motivación en el corazón de cada uno de los que me escuchan en este momento. Trae sobre ellos, Señor, el placer de gozarse en los sueños de Dios, que ya no son de Dios, pero son nuestros sueños, y nosotros los cumpliremos con tu ayuda y con tu gracia, Señor. Oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Bendiciones, amados, los extrañamos mucho y sabemos que pronto vamos a estar juntos. Dios los bendiga. Amén.